Vamos a hablar con Flavio Martí, ese parte de Hipotecados Suba en Santa Fe, autoconvocados. Hay algunas marchas organizadas en la provincia de Santa Fe, en otras provincias, después de algunos anuncios y algunas medidas que tomó el gobierno nacional respecto a los créditos Suba, que han tenido muchísimos problemas el año pasado y hemos charlado varias veces con ellos. ¿Cómo anda, Flavio? Bienvenido. ¿Cómo le va? Acá andamos, tirando, preocupados también. ¿Qué pasa con estas medidas que anunció el gobierno, estas reestructuraciones? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les parece? Y bueno, nosotros decimos que fueron las no medidas. Lamentablemente nos llevamos una sorpresa porque no esperábamos esto. Si bien esto es una política que viene del gobierno anterior, bueno, hacer una política pública de vivienda, obviamente que el gobierno que entre la tiene que tratar y la tiene porque la hereda como otras cosas y otros problemas que ha heredado, ¿verdad? Pero bueno, nosotros veníamos hablando, teníamos una mesa de diálogo con María Eugenia Bielsa, que nos habíamos juntado hace 15 días. El propio presidente había hecho declaraciones públicas reconociendo, inclusive en el último debate presidencial, que este tipo de créditos son inviables, que son una estafa, que en la manera que están diagramados por el gobierno anterior no sirven en este país con una alta inflación. Todos sabemos que este tipo de crédito en Chile, en Uruguay inclusive andan muy bien. En Uruguay tiene otro nombre en UBA, pero este modelo se copió exacta y tal cual el de Chile, exactamente y tal cual el de Chile. Y bueno, fracasó debido a la gran inflación. Y nos encontramos con que no cambiaron nada. O sea, para quienes no estaban congelados, sigue impactando la inflación como viene, los créditos siguen atados a inflación, sigue indexándose, creciendo de forma descomunal el capital y la cuota también. Y para las personas que habían entrado, las familias que habían entrado dentro del congelamiento, lo único que hizo, que es una de las dos medidas, fue ese 26% de aumento que fue la inflación acumulada de agosto a enero. Nos hizo una hora 12, digamos, la dividió en 12 meses y entonces mensualmente va a impactar ese 2 y pico % que corresponde al 26 más la inflación que va mes a mes. O sea, no es todo junto. No todo junto, sino cuota, pero de acá a enero va a estar el 26. Claro. Y las pautas inflacionarias de este año son entre un 40 y un 45. Entonces, quienes entraron en el congelamiento van a tener un aumento en este año mínimo de un 66% en cuota y capital. Y quienes no entraron, bueno, van a tener impactado el 40 o 45. Y bueno, que de todos modos es una locura. Muchísimo. O sea, cuando se salió el boom, digamos, de estos créditos fue en el 2017-2018. Ya cuando pega el primer salto al dólar en abril, mayo, me parece que era del 2018, se entraron a aplacar, se siguieron dando las carpetas que estaban y después de ahí el crédito pararon. Las mismas cámaras inmobiliarias de distintas provincias del país están pidiendo rever estos créditos para que se les reactive a ellos su negocio inmobiliario, pues no venden ni una casa hace más de un año, porque estos créditos, como te digo, son un problema. O sea, para llevar los números, quien sacó en enero del 2018 un crédito por 1,5 millones de pesos, hoy debe 3.300.000. Y la cuota de unos 14.500 está en 32 y con el aumento que yo te decía que entró dentro del congelamiento, esa cuota para enero del año que viene teniendo entre un 66 y un 70% va a estar en 52.000 pesos. Y el capital adeudado ya arriba de los 4 y pico largo. Imposible. Ahora, imposible. ¿qué les dijo María Eugenia Bielsa con respecto a los créditos UBA, teniendo en cuenta de que me parece la batalla a librar es contra, sí lo digo, es contra la Asociación de Bancos Argentinos? Sí, ABA, porque sí. Estamos hablando de que los bancos son una corporación, los bancos aprovechan esta situación, son los que más ganaron dentro, digamos, del plan económico de Macri. 300.000 millones de pesos ganaron los bancos. Entonces digo, yo creo que para demostrar que las políticas eran erróneas tenés que probar con otra metodología, ya no directamente la tasa subsidiada. Apuntá, digamos, a qué mecanismo de presión tenés, digamos, con los bancos. Sí, yo creo que los bancos es evidente que están muy fuertes. Estas medidas creo que lo demuestran. Yo no sé si sigue siendo presidente Britos del Macro, pero el otro día tiró, presidente, digamos, de la Asociación de Bancos, pero el otro día tiró, digamos, como que era ultra albertista.
Digo, ojo con esto porque hay que empezar a leer todo, ¿no? ¿Quién apoya a quién? Porque si ya una persona que era un jugador fuerte dentro de la corporación de bancos está hablando bien del gobierno nacional... Bueno, tuvo mucha relación con Cristina Fernández, también Brito, sí, ¿no? con Massa, con Cristina Fernández, con Alberto Fernández. Con todos. Digo, ¿ustedes piensan que algo puede cambiar? Y la esperanza está, o sea, la teníamos, pero la verdad que esta semana nos dio un golpe de knockout terrible. O sea, las familias están súper preocupadas. O sea, es obvio que los bancos, como te decía, están pisando muy fuerte. Están muy fuertes los bancos ante el gobierno inclusive porque no han dado el brazo del torcer. Después, obvio que después de las medidas salieron un medio muy importante nacional con un título enorme que decía los bancos festejaron que siga Lugo, y sí que nos van a festejar. Claro. Si vos calculás que nosotros cuando encaramos estos créditos, yo empecé particularmente en marzo-abril del 2017 con los trámites del banco. El gobierno de Macri decía que iba a haber una inflación para el 2018 entre un 8 y un 12% y para el yo entre un 5 y un 7%. Sí, fue una venta de humo para captar... Exacto. Los bancos... Perdón la expresión porque también... Yo he sido estafado en otro rubro, pero en el inmobiliario, ¿no? Sí, sí. Pero te sentís un gil, sí, absolutamente, sí. ¿no? Te sentís tan vulnerable por esta cuestión que dicen, todos los gobiernos de turno dicen la continuidad del Estado, pero la continuidad del Estado tiene que ver, digamos, también porque el Estado somos todos. Si vos sos la persona que delega, el pueblo delega en el voto, digamos, tus decisiones, entonces toma una decisión, digamos, a favor del pueblo, porque si no... no terminás siendo Robin Hood, terminás siendo Hood Robin. Claro, sí, porque esta medida evidente, como te decía, están a favor del banco. Inclusive una cláusula más que hay que se presentó en esta solución que no nos dieron, era que no pase un 35% de tus ingresos. Pero ¿qué nos dijo? Porque en la reunión previa a nosotros, la llamaron de último momento, bueno, fueron compañeros de Buenos Aires, de Provincia y Capital, se sentaron con Bielsa y con Pese, el presidente del Banco Central, y ese anuncio le dijo que iba a haber un tope del 35%. Pero cuando te supere tus ingresos el 35%... ¿Se te agrega cuota? No, claro, vos tenés que ir a sentarte con el banco a negociar. Claro. No hay nada que nos avale a nosotros lo hipotecado, algo que el Banco Central diga, bueno, usted les pasa 35 y el banco tiene que hacer esto. No, nos tenemos que sentar nosotros a pelear con el banco. ¿Qué le vas a ganar al banco? Olvídate, o sea, ¿y qué te va a dar el banco? El banco nos va a ofrecer lo que ya tenemos por contrato, que es la extensión del plazo, que no te sirve de nada porque te vas a endeudar 7, 10 años más, la cuota va a bajar muy poco, porque va a bajar 4 o 5 mil pesos, ponerle 6.000 en cuotas altas, pero a los 3 o 4 meses con la inflación que hay ya está en el mismo valor. Otra vez. Y está 7, 8, 10 años más endeudado. Es una locura, ahora, es lamentable. Está bueno esto que decía Rodrigo también, porque uno entiende que, o presupone que, para no decir el 100, el 90% de las personas que fue a sacar un UVA fue escuchando a Macri, confiando en lo que el presidente y su equipo económico le decían, que había una previsión a la baja de la inflación. Entonces dijo, bueno, es mi oportunidad, a lo mejor estos créditos no están tan mal calculando la inflación. Ahora, después el presidente salió a decir, veníamos bien, pero pasaron cosas. Esa claro. famosa frase. Y básicamente es decirte a vos que estás del otro lado, jodete, hermano. Claro, nosotros somos familias laburantes. Claro. Ninguno es economista. Yo no soy economista. No. Yo, como decís vos, creí en una política pública de gobierno del acceso a la primera vivienda única y familiar, ¿verdad? Entonces los bancos evidentemente lo sabían. Ellos sí tienen economistas y la saben bien. Nosotros no. Vos te sentás en el banco y la asesora te decía, quédate tranquilo, que no te va a superar el 25-30% que es con lo que calificás, te va a acompañar. Uno sabe que puede haber algo de inflación, pero yo esta inflación de los 3 años, digo, bueno, serán, si la logran, porque según el presidente Macri decía que era fácil controlar la inflación. Vos ves todos los países alrededor, la controlan, decís, bueno, será ahora que en este país por fin van a lograr controlar este problema. Y decís, bueno, esta inflación la voy a tener en el total en los 25 años de crédito, y la tenés en los primeros 2 o 3 años, es una locura. Ya hay familias muy complicadas. Y después, bueno, la morosidad, por ahí si vas a los números fríos, es baja, es cierto, es baja, pero la mayoría... te voy a decir, no sé, un 80-90% de los créditos son cuenta sueldo. Vos cobrás el sueldo y automáticamente te cobra la cuota, y si te queda el 30% para vivir, es tu problema, el banco se cobró la cuota. Y otra que a la tercera cuota impaga, el banco te ejecuta la casa. Tercera impaga o 6, que pagues un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, también a la sexta, ellos ya tienen ejecución. Vos decías que había familias muy complicadas en esta situación. Sí. ¿Cómo lo manejan durante el mes?
ya pidiendo, digamos, endeudándote indirectamente, refinanciando tarjeta de crédito, porque sabemos lo que conlleva eso, pidiéndole a familiares, que es toda una bola de nieve. Exactamente, pidiéndole inclusive hasta prestamistas, o sea, vos entras para darle de comer a tus hijos, digamos, o sea, vas haciendo. Y después están, bueno, quienes nos pegan duro, diciendo, ¿y por qué no le ponen un cartel de venta a la casa? Y yo creo que como ciudadano, que el derecho a la vivienda es un bien constitucional, que está dentro de la Constitución, ¿verdad? O sea, uno va a pelear hasta más no poder por defender tu casa. Sí. Yo dije que de mi hogar me van a sacar muerto. Yo no le voy a colgar el cartel de venta. Repetime. De mi casa me van a sacar muerto. Yo no le voy a colgar el cartel de venta a mi casa. No, yo no lo voy a hacer. En el año 2002, después de la crisis fulminante de la caída del gobierno de la Rúa, hubo una asociación de deudores hipotecarios que se hicieron muy fuerte. ¿Se reunieron con esos deudores hipotecarios de aquel momento? Porque yo creo que en estas crisis fulminantes, ¿qué es lo que conseguían? Dejar de pagar, no puedo pagar, 180 días, digamos, de suspensión, digamos, ante esa posible ejecución, digamos, de tu casa. Después eran otros 180 días, y todas esas decisiones iban al Congreso. Claro. Iban al Congreso. Digo, no pensaron en una estrategia, no sé si hay abogados, quién los está asesorando, pero digo, me parece que se repite la historia, lamentablemente se repite la historia, se sigue repitiendo constantemente la historia de la época, digamos, de Martínez de Oz, hasta la fecha, digamos, hay muchos ciclos que se van repitiendo la historia. Entonces, yo creo que me parece que ante una ineficiencia, digamos, de acción de parte del gobierno nacional, del gobierno central, la otra es el Congreso. Sí, bueno, con el Congreso nosotros durante la gestión de Macri hablábamos, fuimos, inclusive yo fui junto al otro referente de la provincia, Diego de Rosario, fuimos a Cámara de Diputados con chicos de todo el país en marzo y en abril, y bueno, teníamos un gran apoyo de la fuerza que hoy preside el país. Entonces, por eso te digo, nos encontramos después del resultado de las PASO, nos dio una esperanza muy grande. O sea, si bien desde el colectivo nunca se hizo política, o sea, es un colectivo totalmente apolítico, o sea, nunca se hizo una bajada de línea, nada, cada cual votó a quien quiso. Pero bueno, sabíamos que, y todo el mundo decía que era muy difícil de rever ese resultado, entonces nos dio una esperanza muy grande. Fabio, lo que voy para ser más contundente, en este momento yo me imagino que el problema de los hipotecarios pasa a ser, en una crisis fulminante como esta, donde hay un gran índice de indigencia, de pobreza, de hambre, sí, el último pasa a ser, digamos, quinto, sexto, décimo dentro de las prioridades de Alberto Fernández. Sí, no, es entendible. Apelen al Congreso, digamos, para una prórroga de por lo menos 6 meses a un año, y no paguen más. Sí, bueno, eso ahora vamos a ver cómo seguimos, porque la verdad, como te decía, hasta inclusive, como decía hoy, declaraciones públicas de ellos iban en contra de las decisiones que tomaron. Claro. O sea, hasta 2 o 3 días antes venían diciendo que era una estafa, que no iban, y entonces nos encontramos hace 2 días con esta sorpresa que ahora estamos recalculando, como dice el GPS, para ver cómo seguimos. Tenemos contacto con gente del 2003 en provincia de Mendoza y demás, que estuvo con este problema, y bueno, volveremos al Congreso. Bueno, aquí en Santa Fe había una persona que era muy activa, que era Samaro de apellido, que yo me acuerdo que se puso al hombro y con un colectivo de personas, digamos, damnificadas, porque son damnificadas por estas decisiones. Son decisiones económicas donde lo que tiene que entender justamente el gobierno es que estas personas no son, digamos, deudores. No son parte de un sistema de deudores, son víctimas de una estafa. La estafa fue un plan económico y la estafa fue parte cómplice, digamos, de los bancos. Entonces, si no se da cuenta, digamos, la clase política de un ejecutivo, de un gobierno central, tienen que ir a los representantes del Congreso. Y también tienen que actuar los gobernadores, digo. Porque los gobernadores, para la foto de estamos alineados, son los primeros, digo, Lifchitz, digo, ahora Perotti, Lifchitz firmó el consenso fiscal, Perotti, digamos, tiene una muy buena relación con Alberto Fernández, bueno, que active la máquina, ¿no? Porque si no, el gigante no termina de despertar nunca. Sí, sí, ahora por lo menos esta semana que viene estamos ya empezando a movernos, a empezar a tener reuniones acá a nivel provincial con
Bueno, ya le pedimos a Busato, que él había sido autor de una ley que, por lo menos en la provincia de Santa Fe, que tiene media sanción, quedó frenada en senadores, justo se aprobó muy al final de la gestión anterior, donde prohibía, digamos, nos avalaba de no ejecución por un año dentro de la provincia, que cuando nosotros fuimos a principio de año a hablar era lo que nos dijeron que es lo único que pueden hacer porque, bueno, intervienen los bancos, claro. Así que, bueno, vamos a volver a hablar, que por lo menos tratar de aprobar esa ley, por lo menos para la provincia de Santa Fe, y a ver si las otras provincias las pueden replicar, como para tener ya una tranquilidad por un año, y ojalá los senadores la puedan modificar para que se extienda más y empezar a trabajar otra vez. O sea, como te decía, es recalcular esto porque veníamos con promesas de campaña y después cuando ya sea el gobierno, de reverlo, entonces veníamos, no te digo que veníamos haciendo la plancha porque venimos trabajando fuerte hace un año y medio del colectivo a nivel nacional. Pero veníamos con mucha esperanza. Como te digo, hoy, como te dije hoy, fue un golpe de knockout al mentón que nos tiró a la lona y ahora estamos tratando de reaccionar para ver cómo seguimos, cómo continuamos. ¿Van a marchar el día de hoy? Sí, el día de hoy, bueno, la marcha principal es al Banco Central en Buenos Aires. Bueno, evidentemente como es muy difícil viajar del resto del país, decidimos replicarlas en las ciudades importantes, donde colectivos hay formados en todo el país a lo largo y ancho. Entonces, bueno, acá en la ciudad de Santa Fe, a las 18:30, eso es en todo el país a la misma hora, 18:30, tanto en Santa Fe como en Rosario, frente a Banco Nación. Acá el de Santa Fe, el de la Peatonal y calle Tucumán. Banco Nación, que es en Tucumán y San Martín. Tucumán y San Martín, exactamente. Gracias, Flavio. Gracias por venir. Por favor, ustedes, y bueno, muchas gracias por el espacio y a disposición para cuando quiera. Esperemos que la próxima sean con buenas noticias. Ojalá, hay que seguirla. Sí, yo como te dije, yo creo que lo que te digo yo te lo va a decir cualquier hipotecado. O sea, nosotros vamos a pelear hasta lo último. Me conmueve lo que dijiste. Me conmueve lo que dijiste, lo del tema de tu vida por tu casa. Y te voy a trazar un parangón, digamos, con lo que sucedió con la ley Fernando. Tuvo que movilizarse muchísima gente para que ahora haya un proyecto de ley por el tema de la utilización, o sea, del rugby y la violencia. Claro. Entonces digo, trazo ese parangón. La única forma es la efervescencia social y en crisis los más vulnerables se hacen más fuertes. Sí, esperemos, como nosotros siempre decimos, que no pase lo que pasó en España. O en Estados Unidos. Sí, o en Estados Unidos mucha también. gente que decidió quitarse la vida, estar tan presionada así que... Y la verdad que hay bancos si vos ves la burbuja financiera del 2008 en Estados Unidos, cuando empezás a estudiarla bien, son hipotecas de bancos, de todos los bancos que después terminan siendo fagocitados por bancos grandes. Sí, o por fondos buitres. Que en ese caso calificaba cualquiera. El negocio estaba en otorgarte el crédito. En este caso la gente fue estafada. Hay que ir a ver Detroit, el caso de Detroit y algunos otros donde Trump terminó arrasando justamente por eso. Lo del caso de Detroit es increíble. Llegaron a vender casas en $20.000. Cuando costaban, las hipotecas eran por $100.000. Por $20.000, quemando, digamos, las papas, digamos, y sin casa, digamos, la gente. Gracias, Flavio. No, por favor, a ustedes.